bien. Hacen ustedes, digan, los chicos de la Shanti. ¿Qué se ve? Va a estar muy difícil este arranque, pero bueno, arrancamos un nuevo video de la Shanti de viaje. Hoy estamos en San Rafael, Mendoza. Sí, si vieron el video anterior, terminamos contándoles que llegamos a este lugar, que nos encontramos con unos amigos, pero en este video les queremos mostrar cosas de San Rafael para hacer con poco dinero. Este video va a ir de actividades y qué hacer en San Rafael, porque realmente nos sorprendió una ciudad muy hermosa que tiene muchas particularidades y lo vamos a ir mostrando todo a lo largo de este video. Y la primera actividad, estamos en Mendoza, no podemos no hacer otra cosa que irnos a tomar un vino. Y qué mejor que ir caminando, no tenés que ir con vehículos, así que podés hacer la cata tranquila, podés tomar sin necesidad de volver manejando, porque estamos acá nomás. Como vieron, salimos del parque y estamos yendo caminando a una bodega, así que acompáñennos. Hicimos 200 metros nomás y ya aparece el cartel del lugar al cual estamos yendo. Ya nos dio set de la peligrosa, ¿eh? Bueno, acá nomás en la camioneta ya llegamos, lo bueno de venir caminando. Las visitas son cada media hora, en este caso son 1:15 y a las 1:30 ya había un grupo grande, así que vamos a esperar 40 minutos acá sentados. El lugar está realmente hermoso, así que vamos seguramente a degustar una copita de vino. Y nada, el precio de la entrada son 2.000 pesos por persona, lo cual no llega ni siquiera a ser una Coca-Cola de 2 litros acá en Argentina. Así que nos parece súper bien por una visita guiada y una degustación final. Así que gran plan el de la abeja. Miren lo que son estos precios para esperar acá mientras tanto. 400 pesos la copa de vino y sanguchito. Me encanta que tenga opción vegetariana, 5.000 pesos. Así que ahí los chicos ya están degustando alguito y vamos a esperar hasta que empiece nuestra visita. ¿No lo que es? Ahí, pero me dice 5.000 pesos y bueno, lo vamos a compartir. No presentamos a los chicos, a Montoto. Pobre, está comiendo, lo presentamos después. Después de comer lo presentamos. Igual y de Cupé. Tengan mucho cuidado con el nivel del piso y con las indicaciones que le vaya dando durante toda la visita, ¿bien? Arrancamos la visita 3 en punto, ni más ni menos. Nos tocó un guía muy divertido, muy gracioso. Así que vamos a seguir recorriendo a ver qué aprendemos. Viene excelente esta charla, Es Garachuta. muy divertido. Finca y Bodega La Abeja es la primera bodega de San Rafael, construida en 1883 por Rodolfo Iselin, un inmigrante francés. Él mismo compró 900 hectáreas en donde hoy se sitúa San Rafael, por eso es que se lo nombra como el fundador de la ciudad. Aquí se elaboran vinos de media y alta gama. Se utilizan aún maquinarias de aquella época en combinación con maquinaria moderna. Nos dejaron solo para escabiar acá. No, mentira. Vamos ahora a la mejor parte de esta parte del video, que es caviar. Vamos a la cata porque la entrada por 2.000 pesos incluye una cata de vino. Un éxito. El mejor plan de San Rafael, pero por afano. Hey, Wally, para mí acá viene el borracho certificado del enólogo a probar ahí. Muy bueno, yo te digo que Buen trabajo, ¿eh? pidió que le armen toda la salita, decís yo vengo acá, me pongo, tomo vinito. para certificarte y venir a escabiar acá? Yo creo que estoy capacitado. Creo que solo por experiencia, Tenés no por suficiente conocimiento. Bueno, dale, Qué vamos a la cata, lindo. vamos a la cata. Vamos que ya nos quedamos atrás. ¿Estás haciendo cola ya? Sí, estamos acá, el team escabio, parece que está... Está listo. La gente es más feliz mientras escabia. Chantis. No significa que sea más fuerte que el anterior. En realidad es más seco. El otro es más... ¿Sí? Viste que te como la boca media así. ¿Quiénes son los valientes? ¿Qué opinan? Anterior, no este. No, este. Mirá, quiero probar ahora. ¿Va mejor? Para, no lo introdujimos a Monto todavía. Pasó muy por arriba. Sí, yo soy la persona que siempre está detrás de todo, el que cocina, el que lava la camioneta. Te los ocupé, pará. Los ocupé. No, usted también. Es nuestro umpalumpa, básicamente. Claro, ¿no? nunca lo Sí. mostramos. Duermo en un colchón inflable. Afuera. Afuera. Me voy a buscar vino igual. Estaba
estamos en una entrevista, boludo, y te vamos a buscar vino. Toma, Así me tratan, ¿eh? y seguimos con tu entrevista. Volvemos con Montoto. Acá estamos con... No, eso, estoy muy orgulloso de que hace un año que salimos de viaje, la primera vez que me están mostrando. Así que bueno, Ya va a llegar tu quería momento. salir de abajo de la Ya camioneta. está, se terminó el tiempo, Monto. Ya está. Ya está. No, En realidad saliste porque estamos todos chupados, digamos, no saliste. Gracias, por- jefecito. Yo soy del Malbec. Yo siempre cuando voy a tomar vino digo Malbec. Me encanta. Y aparte este tiene mucho cuerpo, como se nota mucho el gusto de la madera. Hablamos como si supiéramos. O sea, Tuvimos una vuelta, boludo. En 5 minutos de charla y ya estamos tirando. Chin, chin, amigos. Lo bueno que en esta cata es apta para todo público porque hay juguito, bueno, ya me quedó poco, pero hay juguito de uva para los niños y está muy rico. Wally, ¿qué opinas? a mí no me convence. A mí no me convence, la verdad. Y este llantidato lo va a dar una persona muy especial. Hola chicos, mi nombre es Franco, soy de Finca y Bodega La Abeja. Les voy a tirar un dato de la bodega, que es la bodega más antigua de San Rafael, con un gran chisme. Tienen que venir a conocerlo. Vamos a hacer compras importantes para mañana. Ya tenemos la mejor compra porque este plan de San Rafael a bajo costo continúa. Y ya El día tenemos de la mañana. parte más importante. ¿Así las puedo abrazar? Sí, abrázela. Así nos vamos. Yo me voy a la bodega con 2 damajuanas. No todos los días uno puede ser padre de 2 damajuanas. Ey, pará. Quiero decir porque en este plan de video de San Rafael a bajo costo, 10.000 pesos cada manjuana. Estamos hablando de 5 litros a 10.000 pesos. Un rico vino riquísimo el que comimos con los sanguchitos. Vale muchísimo la pena venir a La Abeja. Y La Abeja no está pagando la promoción de este video. Ahora sí, nos estamos retirando de la bodega La Abeja. Yo 10 tengo de 10, 100% recomendable. 3 puntos a destacar. Uno, está en pleno centro de San Rafael, lo cual, como les mencioné antes, pueden venir a hacer la cata tranquilos y después volver caminando a su casa, lo cual eso hemos visto en muchas bodegas de Mendoza, están muy alejadas de la ciudad y siempre tiene que haber un conductor responsable. Sí, o lo mismo, Así que que- tomamos un taxi y te es barato, digamos un taxi de un Claro. par de cuadras. Punto para La Abeja. Segundo punto para La Abeja, es muy económico. 2.000 pesos, una visita guiada que el día fue espectacular. Que duraron- Franco se llama nuestro guía. Franco. Nos tocó él, un genio. Era como Ángel de Brito del Am contando Sí, chismes. sí, mucho chisme, mucha historia tiene esta bodega. Como él mencionó en el Llantidato, es la más antigua de San Rafael y hay mucho chisme. Hay infidelidades, divorcios, muertes. No, no. Herencias. Es Muy, nada muy espectacular. bueno. Y el tercer punto es que tiene el jugo de uvas, así que pueden venir con niños que también pueden catar algo, digamos. Así que Nos hacen súper recomendable. parte de la experiencia, lo cual lo hace bien familiero y 10 de 10. no le encontré punto en contra. No, no, un éxito. Nos vamos a los pibardos de paseo. La dejamos a la Grachu laburando ahí atrás. Vamos a continuar el día después de la bodega. Y nos vamos a dar una vuelta porque otro de los planes que hay para hacer en San Rafael es venirte al Parque Los Niños y al parque que está espectacular. Así que vamos a ir con los niños. Vamos con los niños al Parque Los Niños. Hay juegos para adultos también. Che, planazo para venirte con los niños también, 2.500 pesitos las 15 vueltas. Esto es más para adultos que para niños. Es como que dejás al nene acá y vos como adulto te venías a jugar al escaletri, boludo, un éxito. Marquito de palo. Claro, Marquito de Palo. Que afuera del parque, está la feria, ahora nos vamos a meter acá. Muy buena, muchos productos, así que le vamos a hacer una pasadita. Gran plan venirse acá al parque, Plaza Francia. Un éxito, dejabas a tu niño ahí jugando, te venías a la feria, realmente un gran plan para hacer en San Rafael. ¿Cómo lo ves, Wally? Muy bueno. Muy bueno, aparte tenés a montaña rusa o carreras o simulador de auto, mirá. Precios bien, montaña rusa 2.000, juegos VR 3.000 y el auto 3.000. Y seguimos de paseo nomás. Sí, y nos vinimos a comer unas hamburguesas espectaculares. Tampoco pagó la promo Gogo, así que le vamos a hacer publicidad igual. Muy buenos precios hay acá, ¿eh? 5.000 pesos una hamburguesita con una 7-Up. Nosotros Esto comimos. Un éxito, muy barato. No hay imágenes porque nos comimos todo antes de hacer las imágenes, pero no, muy bien los precios acá de esta zona. Lo agarré bailando. Seguimos con los BQP. Estamos muy llenos, así que una muy buena opción para venir a cenar, económico y la verdad que llenador y rico. Muy buenos precios, muy bueno. Era con 7-Up, pero tenía vodka la 7-Up. Vale, volvamos.
Muy buenos precios, muy buena compañía, así que ahora nos vamos a dormir porque mañana tenemos un día muy especial. Nuevo día en la Yanti de viaje porque se viene un planazo. Continuamos con los planes, con poco dinero para hacer en San Rafael. Nos encontramos fuera de un supermercado, vamos a hacer unas compras para ir a pasar el día a un lugar gratis y hermoso. Claro que sí, y hacer algo bien argentino. Nos vamos a hacer un asadazo a todo, ¿podemos decir ojete? Bueno. Un asado pupudo. Así que bueno, vamos a ver cuánto están los precios acá. Papitas, 1.800 pesos. Está muy bien, acá está la oferta. 5 lucas el kilo asado, el kilo de vacío y no está vencido. ¿Está vencido? No, no está vencido. Ay, me parece muy bien, 5 lucas el kilo asado. Está espectacular. Mira, acá hay muy buenas opciones de comida también. Arroz con pollo, 2.000 pesos. Tarta, 2.900. 4.500 una mira con papas fritas. Acá te llevas el combito. 2.750. 2 sanguchitos con coca o empanadas. Está muy bien esta opción para comer rapidito y económico. Así que llevamos para hacer una chocotorta y todo esto sale 10.250 pesos. Hagamos un juego, ¿cuánto hay acá? Dale, gracias. Monto dice 120 lucas, ¿vos, Bracho, cuánto decís? 100. 100. Bolso, ¿no? Sí. Qué gigastro. Nos fuimos del súper, nos fuimos de la ciudad, hicimos unos 40 minutos de ruta, que serán 28 kilómetros más o menos. 28 kilómetros, una linda ruta escénica y llegamos hasta el camping municipal, el cual es gratuito. Gratuito y está increíble. Acá ya estamos haciendo uso de las instalaciones. Allá atrás está la Yanti enchufada a la electricidad. Ahí están nuestros amigos del Plan Pangea de viendo qué pinta y miren lo que es el paisaje. Pero antes que nada les voy a mostrar al final cuál fue la compra que hicieron y cuánto gastamos, que nos pareció bastante bien considerando que somos 7 personas para comer, porque estamos las 3 parejas más Montoto. Compramos mucha carne para picaditas, salame. Por supuesto también muchas verduras, porque yo soy vegetariana, así que les vamos a mostrar cuál es el menú vegetariano, un pionono de entradita, las cosas de la chocotorta, más toda esta bebida y gastamos 103.000 pesos. Le vamos a dejar bien detallado cuánto gastamos en carne, en bebida alcohólica y en el resto, porque por supuesto estos precios varían según los consumos de cada uno. Yo en mi caso no consumo carne, así que lo mío va a ser un asado vegetariano. Así que les vamos a dejar todo detalladito para que ustedes saquen cuentas de cuánto les sale, depende de si consumen carne o no consumen carne, o si consumen bebidas alcohólicas. A esto hay que sumarle las 2 damajones que compramos ayer, así que les vamos a dejar todo bien detallado. Arrancamos con la picadita, pionono, fiambrecito y acá producción de chocotorta. Tremendo, está increíble. La primera vez que hace chocotorta, tengo miedo. En mi vida. Hay como divisiones de trabajo para mí. División parrilla, división picada, división pionono, división chocotorta, división tomo mate y miro. Está muy bien. Y aquí la definición de felicidad. Fueguito, proboleta, asado, la Yanti, los amigos. ¡Qué bien! La opción vegetariana. Un éxito. Esto es para grano, a nadie se le ocurra tocar esto. Nadie come mis zapallos, ¿eh? Nadie. Y ahora sí les muestro el lugar en el que estamos. Miren lo que es. Pasa el río. Hermosísimo. Bueno, hay un cartel que dice que no te podés bañar. Estamos en presencia del gato más viajero. Miren cómo anda, suelto como si nada. Minutos de este lugar increíble donde nos comimos un asadazo con amigos. Hay un Llegas camino acá. espectacular.
Y llega a este lugar increíble, estamos en el Cañón del Atuel, recién arrancamos, tenemos entendido que sigue todo el camino para allá, hay mucha gente, así que vamos a recorrerlo un poquito. Y no falta la ocasión para decirles que después del camping en donde nos comimos ese asado, hay muchos campings más y muchas aventuras para hacer, sobre todo con niños, rafting, tirolesa. Nosotros estábamos la verdad que en una temporada baja y estaba todo cerrado, así que no pudimos averiguar los precios de esto, pero vimos toda la infraestructura muy armadita para venirse en verano, debe ser espectacular. Sí, incluso vemos que hay algunos haciendo kayak ahí, hay un catamarán. Seguimos bordeando la Atuel, pero ahora por tierra. Sí, marca como si fuese de asfalto, pero es de tierra y súper angosta. Está un poco complicada la construcción por este lado, pero bueno, viene bien. Miren, muchos vehículos de frente. Está bastante finito. Pero vamos. Está medio peligroso acá, te caes y no la contás. Miren. Pero las vistas están hermosas. Nos está agarrando el atardecer. En el abismo, ahí para abajo, está espectacular. A ver si se llega a ver, está medio peligroso. Sí, está peligroso, pero Yo bueno. salgo de ahí. Che, 15 minutos más o menos ya te llegás a este lugar que es el mirador absoluto del cañón, está espectacular. Creo que debe ser más lindo más temprano por la mañana porque el sol estaría de aquel lado, ahora está allá y es como que bueno, te refleja y la imagen no se ve lindo. Así que recomendación, vénganse a la mañana que debe ser una vista muy espectacular. Eso fue un pantallazo general de las cosas que se pueden hacer en la ciudad de San Rafael con poco dinero. Y alrededores, porque el Nibulis está acá cerquita, pero bueno, se accede con vehículo, moto. Hay varios lugares acá que rentan bici también, pero algo a tener en cuenta, bueno, nosotros no les mostramos alojamientos claramente porque vivimos en un motorhome, pero los precios varían muchísimo, hay para todo tipo de gustos. Hola. Hay para todo tipo de gusto y bueno, de referencia tenemos que nuestro amigo Montoto se hospedó en un hostel en una habitación compartida por tan solo $10 la noche. Por supuesto hay más variedad. Sí, en zona céntrica, así que está también súper bien conectada con Mendoza. Y algo para agregar también es que se encuentra a 200 kilómetros de Las Leñas, que es el centro de esquí más grande de la provincia de Mendoza. Y vale aclarar que los precios acá son mucho más económicos que hospedarse ahí mismo en Malargüe o por la zona esa. Sí, incluso comer y todo. Por eso es que esta es una gran ciudad dormitorio para la gente que hace esquí, porque queda acá nomás. Entonces se hospeda acá y va a esquiar en el día y vuelve. Así que bueno, para que tengan en cuenta ese dato de, bueno, otra actividad que se puede hacer en las cercanías de San Rafael. Habiéndoles pasado toda esta data, vamos a hacer un hasta acá el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Déjenme un comentario qué le parecen los precios, qué le parece San Rafael para irse unos días con presupuesto acotado. Nos vemos en la próxima aventura de Yanti de Viaje. Chau. Chao.